el contexto político precisamente allá 5 días menos de un año para la gran cita del año 2024. Queremos plantearle dos temas. Uno es lo que ya es evidente. Señores, el panorama político cambió en los últimos 7, 8 años, porque resulta que desde la fundación del PRM y el surgimiento después, 4 años después, no 5 años después del surgimiento del PRM, un desprendimiento pero muy mayoritario del PRD, surge el partido Fuerza del Pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? 7 años después de la fundación del PRM y 3 años, creo que 4 cumplirá la Fuerza del Pueblo en octubre, que los dos partidos más jóvenes del sistema electoral evidentemente que van a dominar el escenario electoral para las elecciones del 24. Ese es un tema, el de la correlación de los partidos políticos. Y el otro entonces es el contexto ya desde el punto de vista de los tres principales proyectos, que para mí es evidente ya, pocas personas ya discuten que esto se ha polarizado entre Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, el presidente desde el oficialismo y desde la oposición, la principal competencia, Leonel Fernández. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la segunda parte del programa, a analizar este último tema, todas las variables a favor y en contra de cada uno, y en función de eso ver la realidad, porque estamos carentes de encuestas creíbles. Y es verdad lo que dicen muchos políticos especialmente, que en estas alturas del proceso generalmente los números se maquillan, como le dicen a las auditorías, a algunas auditorías de la Cámara de Cuentas, se maquillan y medio se acomodan y se pone aquí, se pone allí y se hacen esos trajecitos bien ajustaditos al cuerpo del interesado. Entonces vamos a analizar los datos duros, vamos a segregar la información sobre este último tema, pero vamos a concentrarnos en lo que, como señores, el escenario político, hay un cambio en el sistema político, hay un traslado, porque son es la misma gente de un lado y de otro, pero las siglas que dominaron la política desde el año 1996 hasta el 2012, es decir, esos serían ¿cuántos años? 12 años y 6, los últimos 16 años, es decir, la época de oro del PLD, han salido del escenario como protagonistas para ser sustituidas por los nuevos partidos. Si nos vamos a la historia, el escenario electoral estuvo dominado por el PRD, el primer partido, porque del PRD aquí surge todo lo que es sistema político o partidos políticos luego de la caída de la dictadura de Trujillo. Entonces llega el PRD y se funda, la llegada fue el 5 de julio del 1961, poco tiempo después de la muerte del tirano. Entonces el PRD, ustedes saben que gana la elección. El PRD fue el que enseñó a hacer de nuevo partido político bajo un esquema democrático tras la caída de la dictadura. Y Balaguer, luego que viene del exilio para el 1966, cuando gana las elecciones, funda en el 1965 al Partido Reformista Social Cristiano, que creo que era Partido Reformista solamente, y después se le agregaron estos nombres, Social Cristiano, que se convirtió en PRSC, y un partido que dominó desde el 1965 hasta 1996 el escenario electoral. Vamos a ver cuánto tiempo gravitó con protagonismo el Partido Reformista Social Cristiano. Del 65 al 75, 10 años. Al 85, 20. Al 95, 30. Por más de 30 años, porque todavía en el año 2000, cuando el doctor Joaquín Balaguer, el fallecido líder de ese partido, fue candidato, empató con el PLD, a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana estaba en el poder.
pero fue obvio que ganó con votos prestados y esos votos luego se los prestaron por un tiempo y el dueño lo fue a recoger, el dueño era el doctor Joaquín Balaguer y recogió sus votos. Bueno, pues ya vemos cómo por casi 30 años gravitó con protagonismo el Partido Reformista Social Cristiano. El PRD ha sido el partido que más ha gravitado con protagonismo y pocas caídas. La caída más importante que tuvo el PRD desde su llegada al país, que ganó la elección en el 1962 con su fundador y líder, el profesor Juan Bosch, fue en el año 90. En el año 90 el PRD cayó en un tercer lugar cuando tuvo por primera vez al doctor José Francisco Peña Gómez como candidato presidencial. Pero se sabe que fue la salida, la división de ese partido desde el poder, empujado por el gobierno de Jorge Blanco, y esos problemas que ocurrieron y lo que pasó con Jacobo Masluta, que se sintió disgustado, fundó el PRI, y el PRI en esa elección del 1990 obtuvo un 7% de los votos, pero el PRD quedó en tercer lugar, porque en esa elección del 1990, muy llamativo, es bueno analizar ese contexto político, porque se parece mucho en algunos aspectos a lo que ocurrió en el 20 y cómo se va a comportar el electorado en el 2024. El 20 se pareció mucho al 90. Y el 24 entonces va a ser esta votación definitoria de un nuevo escenario político, del sistema político que está en reconfiguración tras la división del PLD. Entonces, en el 1990 hubo un 40% de abstención del voto. El PLD, que luego alegó fraude, quedó en segundo lugar, creo que con un 33%, y el Partido Reformista ganó con una minoría simple de un 35%, porque para entonces no existía la doble vuelta electoral. Entonces, desde 1961, y participó en la elección del 62, el PRD siempre fue el protagonista del escenario electoral, hasta la elección del 2012, cuando la división entonces ya convierte al PRD, empieza a decir que ya este partido había llegado al fin de su etapa de ser protagonista, y entonces surge el PRM con la división que se inició en el 2012 la crisis por el resultado de la elección, donde Miguel Vargas pagó el precio político de esa derrota, porque el PRD con Hipólito Mejía como candidato presidencial tenía ganada esa elección. Pero los errores que que cometió el candidato y lo que pudo haber ocurrido al interno del partido, generaron una derrota electoral. Entonces el PRM surge oficialmente en el 2014, que es cuando logra el reconocimiento, o más bien el cambio al nombre de lo que fue la Alianza Social Dominicana a nombre de Partido Revolucionario Moderno. La Junta lo da oficialmente en el 2014, pero este partido ya se había gestado, se había estructurado desde el 2013, pero bajo el nombre de Partido Revolucionario Mayoritario. Y eso fue lo que le obligó a llevar a convertirse en Partido Revolucionario Moderno, que era la misma sigla que ya ellos venían posicionando desde el 2013. Entonces el PRM surge en el 2014 de manera oficial, y ya en la elección del 2016, el voto electoral lo convierte en el principal partido de oposición. Obtuvo un solo senador, unos 50 diputados, 50 y tanto, y unos 30. No fue importante la votación que obtuvo el PRM, y el hoy presidente Luis Abinader, que fue el primer candidato presidencial de ese proyecto, apenas alcanzó un 35% en las circunstancias más adversas que ustedes se puedan imaginar. Pero honestamente, que además de la calidad de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, de la calidad demostrada y probada de las condiciones políticas y de la candidatura del hoy presidente Luis Abinader, el escenario se colocó
favorable para que el PRM se convirtiera en el partido principal de la oposición, porque el PRD, para mí, un error, se alió al PLD y quedó solo en la oposición al PRM, por lo tanto, poco creció. Todo ese voto opositor era para el PRM y lo capitalizó bien, supo caminar bien, vamos a decir, capitalizar bien ese momento políticamente hablando. Entonces ahí tenemos cómo el PRM desplaza al PRD y el PRD ya es lo que todo el mundo sabe, que Miguel Vargas, su presidente, por cierto, ayer fue reelecto y había gente como con un poco de temor y eso, nunca lo vi así. Me parecía que Miguel Vargas tiene bien estructurado su control a lo interno del PRD y ayer fue reelecto por 4 años más como presidente del PRD, pero ya del PRD disminuido en el mismo trayecto, ya en la misma posición de lo que fue el Partido Reformista, que comenzó a recorrer este camino en el 1996, cuando queda en un tercer lugar, a pesar de estar en el poder, con Jacinto Peinado como candidato, porque los votos del Partido Reformista se les prestaron al PLD para que pudiera Leonel Fernández y el PLD clasificar con un 38% para entonces derrotar a Peña Gómez en la segunda vuelta electoral. Una estrategia brillante del doctor Joaquín Balaguer, porque era evidente que si el PRSC cometía el error de clasificarse él como partido político, perdía esa elección. Y ustedes saben cuál era la amenaza del doctor José Francisco Peña Gómez y de todo su entorno con relación al reformismo y al anillo palaciego, como ellos lo llamaban en ese momento. Así que brillante la estrategia del doctor Balaguer, y por eso ustedes ven que después el propio PRD lo nombra padre de la democracia dominicana. Pero ese no es el tema. Entonces ustedes ven cómo el Partido Reformista inició una caída paulatina. La diferencia con el PRD, que la del PRD fue súbita, de un solo golpe. En el 2012 el PRD saca casi un 48% de la votación o 47% de la votación presidencial, y ya 4 años más tarde saca apenas un 7%. Eso no pasó así con el Partido Reformista. Lo del Partido Reformista fue distinto. El PLD empezó a crecer y a fortalecerse, y el Partido Reformista de manera paulatina, primero queda un 15% en el 1996, ya para el año 2000, el doctor Balaguer, el líder natural, el que tenía la capacidad de mover el voto reformista, pero con unas condiciones ya de edad que mucho hizo, lo vuelve a colocar casi en un segundo lugar. Compitió con el PLD por el segundo lugar. Y en el 2000, en la elección del 2004, cae de ese 24% que obtiene en el año 2000, que se recuperó unos 9 puntos, casi 10, con relación al 96, pero del 2000 al 2004 cae en un 8%. En un 8%, y ya para el 2008 cae en un 4% en el nivel presidencial, y para la elección del 2012 no tuvo más opción que aliarse, porque hubiese hasta perdido el reconocimiento. Al PRD le pasó, pero fue más acelerado el proceso. Esos hechos indican que ahora la caída de los partidos es más acelerada que como ocurría antes, pero también lograr el éxito es mucho más fácil y rápido que como pasó, por ejemplo, con el Partido de la Liberación Dominicana, que se fundó en el 1973, pero participa por primera vez en elección en el 1978. Pero en esa elección apenas obtiene, creo que un 1%, una cosa, ¿verdad? Y crecer de manera consistente hasta el 18% que logra en la elección del 1986, le tomó, y ganar el poder, le tomó, ¿cuánto? 86, fueron 3 procesos electorales para lograr un 18%. Y en el 90 logra aquel salto porque la coyuntura política le favoreció
porque la gente en la crisis no quería seguir con el doctor Balaguer y el PRD no era una opción de poder. Entonces, la gente ubica al al profesor Juan Bosch, al PLD, como la opción para sacar al doctor Balaguer. No se logró, pero esa actitud del electorado llevó al PLD en esa circunstancia a un 33% de la votación. Y alegan fraude, dice que ganaron la elección. En el 1994, entonces el PLD vuelve y cae a un 13%, que era casi su votación real. De 18 que obtuvo en el 86, en el 94 saca un 13%, porque había una polarización en esa elección del 1994, que eso hizo que el PLD perdiera muchos votos. Probablemente fueron al PRD por el deseo que había de salir de ya un tercer periodo consecutivo en la segunda etapa del doctor Joaquín Balaguer y el Partido Reformista. Entonces, señores, hago este recorrido histórico de lo que ha ocurrido para llevar al contexto cómo el PLD entonces gana el poder, lo pierde en el año 2000 y lo restablece, pero viene ya un PLD experimentado, con condiciones, sabe cómo se gana elección, cómo se crece y genera una base sólida de apoyo electoral, y convirtió ese partido en ese bastión que dominó durante 16 años consecutivos todo el Estado y lo convirtió en un partido hegemónico. Bueno, la historia es reciente y todos conocemos cómo después de la llegada de Danilo Medina, que disparó la votación del PLD, también aupado por el contexto político de que el principal contendor del PLD, el gran antagonista que fue el PRD, ahora va aliado al PLD, producto de una división. Entonces no podía nunca el PLD pensar que ese 62% eran votos PLDistas y de gente que simpatizaba con el proyecto del PLD. No es así, nunca ha sido así. Entonces, cuando esto ocurre, cae el PLD y pierde la elección, todo el mundo conoce el conflicto interno, no nos vamos a adentrar allí porque ese no es el tema de este análisis. Entonces, producto del fraude y de este uso desproporcionado del poder, un uso inadecuado del poder para retenerlo, que es eso de avasallar. El poder es odioso, a la gente no le gusta. Y si cuando usted lo administra no tiene la capacidad de interpretarlo y usarlo con la sutileza y la delicadeza que requiere, entonces el poder se vuelve en su contra y usted termina siendo víctima de tanto poder. Y le pasa que, como a Epicuro, usted muere borracho de poder. Eso le pasó al PLD del danilismo, al danilismo más bien. Y la historia todo el mundo la conoce, cómo a Leonel Fernández se le arrebata mediante un fraude y el uso desproporcionado de los recursos públicos. Está contenido incluso en el expediente en el que se acusa a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Este es el expediente Calamar, sí, el Calamar. Está documentado cómo desde las primarias empezaron a usar los recursos del Estado de manera grosera para arrebatar una candidatura. Pero no conforme con eso, entonces los recursos, el dinero no fue suficiente para doblegar la voluntad popular y se acudió a un fraude, que hay mucha gente que lo ha caricaturizado, pero que la vida está ahí y luego se pudo probar en febrero que ese sistema no servía, que Leonel Fernández siempre tuvo la razón y que las forma incorrecta del proceder de la Junta Central Electoral en todo el sentido de la palabra en la administración de la primaria interna del PLD está documentado. Quien no lo quiera reconocer y lo quiera desconocer, ese es su problema, y me parece que no vale la pena insistir con convencer a quien no se quiere convencer, porque dice un refrán popular que no hay peor ciego que en quien no quiere ver. Si usted no quiere ver, no importa el tamaño que le pongan, usted dice que está chiquitico y que no le convence. Pero bueno, es así como a Leonel Fernández se le echa del PLD.
ninguna de esa gente que se fueron del PLD se quería ir. Ustedes vieron la batalla que hubo del sector de Leonel Fernández a lo interno para no dejar su partido. Y yo escucho incluso dirigentes de la Fuerza del Pueblo que su gran dolor es ese, de cómo fueron obligados a abandonar el partido que fundaron, el que crearon, el que tiene una obra de gobierno, era el modelo a seguir. Se convirtió en eso que ustedes hemos visto, todo esto, este escándalo de corrupción, este desenfoque y toda esta locura que a ellos no les gusta, pero es así. Entonces el tiempo, aunque surge de ahí, de esa salida forzada de Leonel Fernández del PLD, se funda lo que es hoy la Fuerza del Pueblo. Este partido tuvo un desempeño electoral pobre y rico en la elección del 2020, dependiendo de cómo usted lo quiera ver. Imagínense que este partido se fundó, Leonel Fernández sale el 20 de octubre del 2020 del PLD. Entonces calculen cuánto tiempo falta de ahí hasta la elección de febrero, la elección municipal del 16 de febrero. Miren, octubre, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero, 4 meses para buscar un partido que, gracias a Dios, estas personas, por su veteranía política y el conocimiento de todo el andamiaje electoral, pudieron fundar un partido, cambiarle el nombre, y ustedes recuerdan todas las trabas en los tribunales, cómo esta gente tuvo que batallar hasta el último momento para conseguir el nombre, los símbolos, de todo, anular la asamblea que convierte al Partido de los Trabajadores Dominicanos en el Partido Fuerza del Pueblo. Entonces, si usted lo ve así, el desempeño electoral que tuvo este partido que estaba en la casilla 18 y llega a la 3 fue excelente. En 4 meses. Ahora, si usted lo ve desde el punto de vista de lo poco que lograron recoger, porque además muchos de los candidatos que simpatizaban con el leonelismo, como fue Abel Martínez, los votos del leonelismo en Santiago se quedaron en la casilla del PLD en la elección municipal, porque los simpatizantes fueron mandados a votar allí, en la boleta, para votar por Abel Martínez. Entonces, si usted lo ve así, pues podemos decir que fue fenomenal el desempeño electoral de este partido ante las circunstancias y el COVID, en medio del coronavirus, las protestas, todo lo que aquí ocurrió, un proceso tan accidentado, tanto por la intervención de la mano del órgano electoral, de los actores políticos, con artimañas para hacer fracasar todo, hasta la llegada de la pandemia. Fueron las peores circunstancias, sin recursos, sin tiempo. Bueno, solamente alguien con las condiciones políticas de Leonel Fernández y todo el equipo que le acompañaba pudo haber logrado esta hazaña en tan poco tiempo. Entonces, este partido en el nivel presidencial, recuerden que la candidatura de Leonel Fernández fue objeto de recursos para que no se le permitiera ser candidato, y tuvo que pelearla también en los tribunales. Y así va y logra casi un 9% con los aliados, pero en su casilla logra un 5%, 5 puntos y pico por ciento de la votación. Si usted lo ve así, analizando el contexto de lo que le tocó, pues usted tiene que concluir que le fue excelentemente bien. Ahora, si usted lo ve desde otro punto de vista, ¡ay, pero mira, un expresidente, presidente 3 veces, que siempre ganó, nunca había perdido, y mira qué pírrica votación, que tuvieron que pelear, inventarse una fórmula para poder quedar como partido mayoritario! Pues entonces usted tiene vías para denigrar y denostar este partido. ¿Usted qué sabe cuál elige de las dos? Pero ese partido empezó a crecer, hizo su asamblea, su Congreso Constitutivo, y empezaron estos hombres y mujeres que yo digo que tanto desde el PLD como desde el PRM han cometido el error de subestimarlos. Estas personas son nuevas en un partido, pero no son nuevos en la política, son veteranos
que le dan clase a todos ustedes, a los del PLD y a los del PRM. En política le dan clase en todo el sentido de la palabra. No solo Leonel Fernández, no, la mayoría de su equipo. Si usted lo quiere ver de otra manera, para engañarse, ese es problema suyo. Porque entonces a este partido se le empezó toda una campaña, ay sí, un gran líder, pero no tienen partido, no tienen estructura. Pero el tiempo ha demostrado que este es el partido que va a polarizar la elección en el año 2024 con el PRM, con el partido oficial. Eso ya aquí no se está discutiendo, eso fue al inicio, que fue parte de toda una campaña del PRM y del PLD, bien hecho por ellos, porque eso favorece sus intereses políticos, porque eso no está mal. Pero usted como ciudadano y como analista de estos temas ya tiene que ver que esto se polarizó, que el PLD evidentemente, aunque esto cambie, porque la política es muy cambiante, vienen factores impredecibles de estas cosas que tú nunca te imaginas, como que las elecciones se van a suspender o que vamos a tener que votar con mascarilla y en distanciamiento y con todo el mundo encerrado, que los candidatos no pueden salir a la calle a hacer campaña política. Esas cosas ocurren y tienen impacto en el electorado, tanto que en la elección del 2020 hubo casi un 45% de abstención, la más alta en la historia electoral dominicana. Entonces, ya aquí no está en discusión que se polarizó la batalla electoral entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Lo que hay que ver cómo queda el PLD en todo esto, porque de manera impresionante, este partido que duró 20 años, 16 años consecutivos en el poder, de veteranos políticos, profesionales de la política, todos, comenzando por el presidente de ese partido, Danilo Medina, el jefe de campaña, todos son veteranos, Monchi Fadul. Se hicieron una consulta que a pesar de todo lo que se dijo, que yo misma dije aquí y lo decía en las redes sociales, ahí puede haber problemas con ese voto electrónico. Margarita después dijo cosas, se denunciaron cosas, pero les quedó bien. Lograron un buen montaje y un buen resultado, un buen momento para el PLD, el resultado de la consulta donde se escogió a Abel Martínez. Pero a ese partido le pasó algo después de ese éxito. No sé qué fue, qué se hace tan mal ahí a lo interno, que se durmieron como los osos que duran 6 meses dormidos y no hacen nada y después se paran como si nada. La diferencia es que al PLD no le pasó como a los osos, que se paró como si nada, no, se paró debilitado y le ha sido tarde hasta el día de hoy para avanzar y convertirse en la opción de la competencia del oficialismo. No es verdad que al día de hoy el PLD es competencia para nada. Y eso, déjenme decirles, a la oposición no le conviene, que el PLD se deprima por debajo de 2 dígitos. Eso es punto, lo vamos a tratar en el próximo tema. Pero lo que les estoy dando, estos datos, no hay una sola encuesta de la oposición y del oficialismo que coloque al PLD en competencia. Porque a todo esto, después de la elección de la candidatura, contrario a lo que ocurre, que las candidaturas suman a los partidos, que disparan, aunque sea 5 puntos, es al revés. Abel Martínez no le ha sumado al PLD, el PLD ha caído con su candidatura, que es otro caso que desmonta la teoría de que el líder sin partido, no, los candidatos. El candidato que elige un partido siempre tiene que sumarle algo a su partido, que es lo que ocurre con el presidente Luis Abinader. El PRM marcaba hasta 22%, pero Luis Abinader en oposición siempre marcó 35%. Y cuando la cosa empezó a ponerse complicada y que la gente lo identificó
como el elegido para sacar al PLD, Luis Abinader siguió creciendo. Pero el tiempo ha desmontado las teorías de que el PLD es el PLD. No es que no, que ese partido no tenga estructura. El PRD todavía tiene estructura. El Partido Reformista todavía tiene estructuras. Pero es un asunto de tiempo. Pero ese partido ya no está en la competencia electoral. No es cierto eso. De hecho, la fuerza del pueblo, y lo reconocen las encuestas hasta del partido oficial, está en primer lugar en el Gran Santo Domingo. Todo el mundo lo sabe. Entonces, señores, a un año de las elecciones, el escenario político, desde el punto de vista de los partidos políticos, es evidente que se polarizó entre los dos partidos más jóvenes del sistema, lo que significa en conclusión que aquí hay una reconfiguración del sistema de partidos políticos, donde las siglas PRCC, PRD ya van a tender prácticamente a quedarse de manera intrascendente y la sigla PLD va a seguir debilitándose y hay que ver hasta dónde llega o si viene alguien y logra levantar ese muerto, porque no podemos decir que está enterrado, pero está muerto, el PLD. Entonces hay que ver si viene alguien que es capaz de reanimar, de darle respiración asistida y levantar este muerto, o si por el contrario lo que le toca es ir derecho a la sepultura. Pero aquí el escenario electoral, la reconfiguración del sistema de partidos políticos de cara al 2024 es que los dos partidos más jóvenes del sistema, el PRM y la Fuerza del Pueblo, dominan el escenario electoral.